Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo instituye a los 12 apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, enviado para una misión. Pero para ser enviado han tenido que ser escogidos de una manera particular. Cristo lo hizo así con los 12. De entre muchos discípulos, porque eran muchísimos los que lo seguían a Jesucristo por todas las aldeas, escogió a 12 para enseñarles de una manera particular, para conocerlos de una manera particular. Y ellos, a su vez, lo iban a transmitir en el futuro cuando Jesucristo ya no esté con ellos. Y lo transmitieron tal cual. Fueron realmente una copia de lo que Jesucristo les enseñó. No obviaron nada. Y es más, le transmitieron eso a sus discípulos. ¿Cómo, padre? ¿Los discípulos también tenían discípulos? O los apóstoles, perdón, ¿tenían discípulos? Claro que sí. Y los tenían por todos lados. Eran lo que nosotros conocemos ahora como los padres apostólicos. Los discípulos de los apóstoles. Y ellos transmitieron el mensaje tal cual. Hubo un texto que se perdió por muchos siglos llamado la Didaché, que eran unos textos escritos por los mismos apóstoles. La Didaché fueron las enseñanzas de Jesús puestas en un papel y que se perdió por muchos siglos. Me parece que fue encontrado eso en el siglo XX, a inicios, y que pues nos dan una fiel copia de algunos evangelios, porque en algunos casos es una copia. ¿Y cómo pudo ser eso? Si estaban perdidos, si estaban totalmente extraviados. Eso nos demuestra que los evangelios, tanto la Didaché como los evangelios, son fidedignos, porque cómo pudieron estar separados por muchos siglos y luego cuando uno contrasta, concuerdan en muchísimas cosas. Y es gracias a los apóstoles. Son los textos que en antaño se sabía de la Didaché, porque muchos padres en la antigüedad hablaban de estos textos, pero sin embargo se perdieron. Y cuando se encontraron, uno lo comparaba con los evangelios y dice: wow, se parece muchísimo. La institución de la Eucaristía, el Padre Nuestro y algunas otras parábolas que Jesús mencionó en el Evangelio que también están en la Didaché. Esos fueron los apóstoles, aquellos transmisores de la doctrina enseñada por el mismo Jesucristo, y que hoy en día esos apóstoles viven entre nosotros. Son los obispos, que son sus sucesores. Hay una sucesión apostólica en la transmisión de la jerarquía de la iglesia. Al morir los apóstoles dejaron sucesores en el tiempo, y a la vez ellos, los que le siguieron, dejaron sucesores hasta nuestros días. Son nuestros obispos y tenemos que verlos como los apóstoles de aquella época, que son muchos, ya no son 12, porque cada diócesis en el mundo tiene un obispo. O sea, son muchísimos. Son muchísimos apóstoles hoy en día. Sigámoslos.
estemos unidos. Una de las notas de la iglesia es que es una. Las otras son santa, católica y apostólica. Una. Y también es apostólica. Son dos notas características que rescato en esta reflexión. Los apóstoles se mantenían unidos siempre. Y hoy en día también tenemos que rezar por esa unidad. Y por ese colegio apostólico, donde están cada uno de los obispos actualmente, para que sigan fielmente las enseñanzas de Jesucristo y así sean transmitidas al pueblo de Dios, al pueblo fiel de Dios. Para que no haya controversias, para que no haya discusiones, para que no haya confusión. Para que seamos fieles a lo que nos transmitió Jesucristo y vivamos más plenamente nuestra fe. Y así podamos atraer a muchos otros hermanos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Que así sea. Y que el Señor los bendiga.